que vivimos, este proceso que vivimos la generación actual, es rara. ¿Por qué es rara? Porque, digamos, nosotros cada día más estamos como tenemos más herramientas para sobrevivir, en todos sentidos, ¿sí? Comunicación, remedio, alimento, qué sé yo, lo que quieran. O sea, cada día es más fácil protegernos, cuidarnos, porque hay de todo. Lo que se le ocurra está inventado y lo fabrican y cada vez más y más rápido y más fácil, ¿sí? Inclusive estamos viviendo una época donde en el mundo sobran los alimentos, no es que faltan, sobran, hay de más. Está bien, no están bien repartidos, pero a ver, hay, todo lo que quieran. Y sin embargo seguimos, ¿viste?, peleándonos por los espejitos de colores, ¿no? O sea, es una cosa... ¿Cómo es esto? ¿Cómo es esto? Es decir, bueno, es así. O sea que se ve que la tecnología no nos ha hecho crecer como seres humanos. O sea, nos da comodidades, cada día más fácil, más cómodo y demás, pero no lo vemos crecer, ¿no? Y acá entra una explicación extraña, más o menos extraña, depende para qué. Y es que los humanos no estamos solos. Traduzco. Hay una enseñanza que alguna vez la habrán escuchado que dice que lo que pasa abajo pasa arriba. ¿Sí? Bastante común y que todos lo usan como lo que es arriba es abajo. Nadie se pone a pensar a lo mejor qué quieren decir cuando dicen eso. Y entonces la conclusión más simple es, si lo que pasa arriba pasa abajo o al revés o recíprocamente, si acá hay guerra es porque arriba hay guerra. ¿Sí? Porque no es que lo que pasa arriba pasa abajo, si acá hay guerra es porque arriba debe haber guerra. Y de algún modo, esto nos pone en lugares difíciles. Esto, por lo menos a mí se me ocurre. ¿Por qué? Porque si el mundo, digamos, espiritual o cierto nivel de la espiritualidad está en guerra entre sí, se ve que esa guerra entre sí no puede ser directa. ¿Qué quiero decir? Lo que es arriba, si está en guerra, o sea, si abajo estamos en guerra es porque arriba estamos en guerra. Sigamos esa lógica, no es que lo voy a confirmar, pero es la lógica. Estamos en guerra, arriba estamos en guerra. Ahora la pregunta es, arriba, en los planos más espirituales o planos de inteligencia superior a la nuestra, se ve que no pueden hacer guerra directa. Vaya a saber, no debe estar permitido, por Dios, que en ciertos planos hagan guerra entre sí. Entonces es bastante probable que esa guerra entre sí solo se puede hacer por intermedio nuestro, los humanos. ¿Sí? Y entonces, ¿qué pasa? En esta reflexión abstracta mía, qué sé yo, teórica, no es que lo saco de los libros ni nada, son pensamientos que me agarran cuando viajo en colectivo, momentos de inspiración, tiene esas cosas raras, qué sé yo. Bueno. Pero entonces, ¿qué sucede? Quiere decir que si... Y esto que digo de que hay arriba y por eso pasa abajo, están que en alguna de las enseñanzas, que vaya a ver dónde las he leído, bueno, alguna que se me cruza a veces, ellos dicen lo que escuché es que un jefe de un grupo, de un poder de un país, ¿sí?, no puede ser derrocado abajo a menos que primero se lo venza arriba. Porque a veces uno se pregunta, che, tanto lío por un humano que hace maldades, tiene el poder y arma la guerra. Hoy en día, ¿viste? Le mandan un cohete, pum, lo liquidan, ¿viste? Que les molesta a alguien, le mandan un avioncito y lo liquidan directamente. Ya se hace eso. Si no, tomen el ejemplo de Afganistán, pero es un ejemplo común, que es, los norteamericanos sabían que, ¿cómo sabían? No sé, pero sabían que les iban a meter una bomba en Kabul,
Le mandaron un cohetito y los liquidaron, ¿viste? O sea, eran unos terroristas que venían con un auto, ¡pum!, los bajaron. Quiere decir que ni tienen que estar al lado, pueden hacerlo por televisión, por teléfono celular liquidan gente, ¿está bien? Bien. O sea, técnicamente se hace. Ya lo vimos más de una vez en los diarios acá o allá que hacen eso. Entonces la pregunta del millón es, ¿por qué si un gobernante jodido está empujando una guerra, por qué no le tiran un cohete y lo liquidan? Sería como lo más fácil en la fantasía. Pero la respuesta es que no se puede eliminar a ningún jefe de gobierno, de lo que fuera, ¿eh? A menos que, o sea, a menos que primero se resuelva arriba. Y yo cuando escuché eso hace un tiempo, me quedé como sorprendido y aceptando obviamente eso, porque son leyes que no, yo las escucho, qué sé yo. Pero de ser así, el grado de opciones que tenemos los humanos para resolver nuestros entredichos está limitado al poder que está arriba nuestro. O sea, la lucha espiritual entre el bien y el mal, en realidad parecería ser que para nosotros nos llegan que en secuencia, no en forma de, no es que nosotros lo generamos, nosotros la generamos, pero en parte no. Como que estamos supeditados al mundo espiritual, en todo sentido, para el bien y para el mal. Y ahí es donde me pregunto yo conmigo, ¿no? Y entonces, lo que yo hago, el granito de arena de la vida cotidiana, ¿qué hago? ¿Influencia arriba o no influencia arriba? ¿No? Bueno, yo, como para que no se aburran, antes de empezar la clase, les paso el avisito y lo dejo ahí, sin respuesta posible porque no la tengo, ¿sí? Bueno, hola, ¿cómo les va? Hola, Galaxy, ¿qué tal? ¿Cómo te va? Bien, Bárbara Orea. Bueno, vamos, chicas. Hola. Hola, Gladys. Ahí va. Hoy es así, voy a contar una historia. Se llamó Sigmund Freud. No voy a hablar de Freud con ustedes, quédense tranquila, duerman, voy a hacerlo mucho más simple. Pero lo que pasa es que este Freud era un iluminado científico, era un iluminado. Y desarrolló una comprensión profunda de la mente que no es consciente, lo que se llama el mundo inconsciente de los humanos. Y estudió y encontró claridad y lo explicó de una forma extraordinaria, realmente de un acto de genialidad. Hubo simultáneamente tres genios, uno fue Freud, el otro fue Marx, el que armó el quilombo y convirtió a Rusia en comunista, por ejemplo, pero no porque fuera comunista, solo desarrolló una teoría de la economía tan clara que se armó un despelote y Rusia dejó de estar a mano de los zares para convertirse en comunismo, así nomás, ¿no? Pero es porque el tipo escribió un libro, no hizo otra. No es que era un comunista, ni mamado, era un economista. Bueno, ese fue otro. ¿Está bien? Y el tercero fue Einstein, que también otro, que escribiendo, lo que el tipo descubrió les permitió fabricar la bomba atómica. Imagínense que, o sea, tres tipos ahí solo en medio de la muchedumbre, en sus casas, o en la oficina, qué sé yo, en la placita del barrio, escribiendo un libro, miren el lío que armaron. Bien. De esa línea, Freud, vuelvo al tema, tuvo algunos alumnos muy famosos que crearon que fueron abriéndose de él, creando otra teoría, y uno se llamó Carl Jung, el doctor Carl Jung. Y Jung es más fácil de entender, y a partir de eso toda la psicología europea se enganchó con Jung. Lo dejó a Freud de costado, la mayoría, y se enganchó con Jung y se convirtió en la guía. Bueno, estamos hablando de 1800 y pico, ¿está bien? Ahora, ¿qué pasa? ¿Cuál es la base de la teoría junguiana? La saca de uno de los filósofos, ¿sí?
uno de los filósofos de la antigüedad, 2000 años antes que Jung, que describió, o sea, era griego, los griegos fueron muy importantes porque sus pensamientos antiguos inundaron y siguen tiñendo e influenciando hoy en día toda la civilización occidental. Los matemáticos, los filósofos, los sabios eran bravos los griegos, sabían mucho. Bueno, ¿cuál es la cuestión? Que este sabio griego describe las personalidades y las divide en 4 características. Los llama humores. Por eso cuando decimos está de mal humor o de bien humor, no sabemos de dónde nace esa palabra. Nace de un filósofo griego del año de Ñaupa, que describe las personalidades según 4 humores, ¿sí? Lo relaciona con funcionamiento del cuerpo humano, ese filósofo. Hay lo que se llamó, por ejemplo, un carácter bilioso, que viene de cómo funciona la bilis en el cuerpo humano, en fin, da 4 definiciones de personalidad. Que Jung, en una genialidad y creativa, se copia del famoso filósofo y describe personalidades a partir de 4 caracteres. Escuchen bien esto, porque ya van a ver dónde llegamos. 4 caracteres. O sea, arma lo que se llama los prototipos básicos de las personalidades y divide. Yo les mostré unos dibujitos y después lo vamos a desarrollar, pero divide 2 cosas. En una generalidad dice que hay 2 prototipos de personalidad que son introvertidos y 2 tipos de personalidades que son extrovertidos. Cualquier semejanza con la astrología es puro plagio. Porque nosotros decimos que el signo de agua y los signos de tierra son introvertidos, o sea, son receptores, o sea, metidos para adentro. Y también decimos que los signos de fuego y los signos de aire son extrovertidos, o sea, su energía para afuera. Y recordemos que la astrología es anterior, muchísimos siglos anteriores a la filosofía griega, porque la filosofía griega tiene, digamos, 2500 años, y la astrología tiene más de 6000 años, más para atrás todavía. Quiere decir que también los griegos se engancharon, que también estaban en la astrología, se engancharon con la astrología y de ahí sacaron la generalidad. Y Occidente, en un acto de iluminismo, crea este diagnóstico de las personalidades. Introvertidos y extrovertidos. ¡Wow! Ni siquiera se tomaron la molestia de fabricar un quinto rasgo, no. Copia es puntual, lo que pasa es que no se usaba, hoy en día no se usa plagio, ahora sí, pero antes no se usaba. Se podía plagiar tranquilamente. Y ahí nosotros decimos, oye, pero esto no es la astrología. Sí. ¿Pero cómo? ¿Tiene validez? Sí. Pero le cambiaron el nombre, quiero decir, en vez de llamarlo astrología, yo lo llamo psicología. Y se usa, digamos, como fundamento de todas las carreras, de muchísimas carreras de psicología y de terapia en toda Europa, en toda América, ¿sí? O sea, pero claro, no la podemos llamar astrología porque es un quemo. ¿Es idéntica? Y sí, es idéntica. Perdón, es más limitada que la astrología. Pero bueno, vamos por ahí, vamos a Jung, ¿sí? Quiero decir con esto que si alguno los apura, usted dígale, che, pero esto lo dijo Jung. Y antes de Jung lo dijeron los filósofos. Sí, Alice, pregunta. No, acotar que Jung escribió libros de astrología, de hecho. Yo tengo un libro de él que describe los signos, todo. Exactamente. No es que él escribe astrología, pero él usa, es correcto lo que decís, él usa y contacta con los astrólogos para hacer corroboraciones y recibir información. Y es cierto porque lo dice en un libro. Pero casualmente en las carreras de psicología, ese libro no se usa. Está borrado.
pero lo dice clarito, Jung, yo lo leí, obviamente, habla de Claro. experiencias entre Sol y Luna y relaciones de pareja y bla, 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 y él habla de los astrólogos que lo han asesorado en la investigación, o sea, no Y es que... hace una descripción de los signos, pero es impresionante la calidad de descripción de cada signo. Es bárbaro. Claro, Es psicólogo. claro, pero eso vos lo encontrás en la astrología. Claro. Quiero decir, si retrocedes más atrás, hay un libro de la enseñanza judía que se supone que fue escrito, fue pensado por Abraham, 3.300 años atrás, y Abraham aprendió la astrología de Melquisedec, o sea, más atrás todavía. Y las 12 tribus de Israel, de la Biblia, cada tribu tiene un signo astrológico. Opa, ¿cómo? Sí. O sea, de frente, no está tapado, es directo. Pero bueno, ¿vio? Como hay una necesidad de ignorar la sabiduría antigua, porque tiene un problema la sabiduría antigua, habla de Dios. Y Dios hace 5 siglos atrás dejó de ser importante porque lo importante era la ciencia que los humanos construían. Y entonces es muy difícil hablar de ciencia si vos hablas de Dios, porque ¿viste? Es un conflicto ideológico muy poderoso. Les doy un ejemplo de esto. Toda la ciencia matemática y astronómica de Occidente, en los últimos años se basó en la teoría del Big Bang, que desarrolló un científico que tenía paraplegia, bueno, bla, 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 y se basa en el Big Bang. ¿Sí? Toda la ciencia de astronomía del cosmos se basa en el Big Bang. Es una persona que nació hace, bueno, murió, pero nació hace 80 años atrás. Y los científicos investigan y desarrollan a partir de esa base teórica. Esa base teórica del Big Bang está escrita en el 1500 por un sabio judío que habla de Dios. Cuidado, ¿eh? Está, pero no se llama Big Bang en la enseñanza judía, se llama Tzimtzum. Salvo los sonidos, no sé si dan cuenta que hablamos de lo mismo, pero además hay todo un desarrollo teórico sacado de la enseñanza de Dios y de la Biblia, donde describe eso hace 400 años atrás, de 1500. Pero como Occidente tiene el conflicto de ser moderno, todo lo que proviene de la antigüedad se borra con el codo, aunque sea nada más que una repetición. ¿Sí? Bien, avanzo un poco más con nuestro amigo Jung. Es así, para dar un ejemplo, introversión y extroversión, ¿sí? Define, por ejemplo, que es la forma con que introversión o extroversión es como expresamos nuestra energía. Entonces, ¿qué dice de los introvertidos? Tienen 2 modalidades. ¿Tierra y agua? No, por favor, queda mal. Bueno, agua y tierra, si les gusta, lo resolvemos. ¿Qué quiere que le diga? Yo lo miro y me río, pero bueno, ¿vio? En la facultad yo era profe de la facu. Cuando hablaban de esto, yo lo miraba y decía, no saben de lo que están hablando, pero queda mal, como profesor hablar de astrología, ¿viste? Te dice, ¿qué le pasa? Bueno, es así. ¿Qué dice Jung? Esto es de Jung, ¿no? ¿Qué dice? Los introvertidos, metidos para adentro. O sea, los receptivos. Entonces, da 2 características distintas, 2 grupos distintos de introvertidos. Dice, uno es tranquilo, observador, precavido, íntimo, reservado, cauto. ¿Sí? ¿Estamos hablando del signo de tierra? Parece que sí. Y del otro grupo de introvertidos, ¿qué dice? Reflexivo, profundo, atención a lo interno. Estamos hablando de la observación de nuestras emociones. Le pega en el poste, no, le hace el gol directamente. Estamos hablando de agua. Estamos hablando de agua. Y de los extrovertidos es la misma historia,
Es así, dice, dos grupos de extrovertidos. Dice, es así, hablador, involucrado, gregario que le gustan los grupos, llamativo, franco y audaz. ¿Sí? Bien. Aire, hablador, parece que sí. Además, involucrado, que siempre se meten en todo, Géminis, que siempre está metiendo. Parece que sí, que está hablando de. A veces te acaban de decirle, che, muchacho, ¿estás seguro? Pero sí. Y después el otro grupo es atención a lo externo. Más de fuego no puede ser, que le importa tres pepinos lo que pasa, lo único que importa es lo externo para mirar, para accionar, para, ¿viste? Bueno, acción, fuego, acción. Y después pone una categoría amplitud, qué sé yo lo que quisieron decir con eso, pero no importa. Quiero decir que, fíjense una cuestión, ¿por qué les doy esto como concepto? Porque del mismo modo que estamos pensando cómo nos comunicamos con los clientes, cuando menos explicación le doy desde la astrología, fácilmente yo soy más claro para ellos. ¿Sí? Quiero decir, si yo en vez de hablar de astrología, le hablo de psicología junguiana, ¡oh, qué maravilloso! ¡Cuánto que sé! Si le digo lo mismo, como astrólogo va a decir, estos son unos bichos raros, ¿dónde sacan esas pavadas que dicen por ahí, no? Pero para nosotros, que no se sepa esto, porque tiene que ser un secreto de astrólogo esto que estoy contando, pero para nosotros esto nos sirve, una vez más, de certeza, de que no estamos inventando nada, que no es magia ni brujería. Que es tan cierto esto, que bajo el disfraz de psicología, pongámosle junguiana, que es todo lo serio y lo formal, no saben las instituciones que se basan en eso, pero no lo saben, estamos en condiciones de sentirnos avalados como astrólogos. Porque la psicología, después de años de desarrollar todo, se basa en la astrología. Es lo mismo que estamos aprendiendo con cáncer, Piscis, bueno. Le cambiamos esos nombres y vamos a ser famosos, como los nuevos pensadores psicológicos de Occidente. ¿Está bien? Bueno, para quien quiera ya sabe para dónde vamos a parar. Sigamos con esto. ¿Preguntas? Bien. No, ¿sí? No. Bueno, sigo. Entonces, ¿qué pasa? A partir de esto, ellos construyen, que eso lo vamos a ir analizando porque es un modo igual, solo que voy a usar otros vocabularios para explicar lo que explico cuando leo una carta natal. ¿Sí? Quiere decir, porque a veces nosotros no nos damos cuenta que a lo mejor explicamos algo. No, pero vos tenés el sol en casa 10. ¿Qué quiere decir el sol en casa 10? Nada. Para nosotros sí. Para ellos nada. ¿Está bien? Pero si yo digo no, porque tu yo extrovertido quiere volcarse a las relaciones en la vida política y social o empresarial, ¡wow! ¡Qué buen psicodiagnóstico que hicimos! ¿Está bien? Solo hemos cambiado la terminología. Pero internamente estamos tan tranquilos porque nos avala toda la psicología de Occidente, que no es poco. Siempre y cuando no lo digamos, ¿sí? Esto es secreto, por favor, que no se difunda. Lo pueden usar, pero no se puede contar la verdad. No hace falta. Bueno, veamos, por ejemplo. ¿Cuál es el criterio básico? Yo les mandé un dibujito, dos dibujitos. Este es el básico. ¿Qué está en juego? En el básico está descrito 8 matrices, digamos, de personalidad, 8 estereotipos de personalidad. En realidad, le cuento que esta es la base
que usa la empresa internacional de selección de personal más grande del mundo, que trabaja con todas las grandes empresas, los bancos, o sea, que trabaja con el top del top. ¿Sí? Y entonces, ¿qué pasa? Obviamente nadie puede hacer psicodiagnóstico sencillamente diciendo solamente o introvertido, o sea, es bastante, la vida humana tiene más mixturas, más mezclas, y en la construcción del diagnóstico uno pone aspectos que son introvertidos, aspectos que son extrovertidos, porque tengo en ciertas áreas soy introvertido, porque tengo, sí, planetas en agua, y en esas áreas soy introvertido. Ah, pero en esta tengo algo de aire, ahí soy comunicador, quiero decir, esta maravilla de entender las casas como áreas de vida nos permite hilar finito, quiero decir, dar detalles y detalles. ¿Por qué? Y porque donde tengo agua, por ejemplo, en algún área de vida, en eso, y tengo planeta, obviamente, en eso no soy extrovertido, ahí soy introvertido. O sensitivo, o práctico, tierra, qué sé yo. Pero a lo mejor en otras áreas de vida tengo otros planetas en otros signos que son distintos. Entonces, cuando uno cuenta o le cuenta a la persona cómo es la personalidad, uno le va mostrando estas diferencias dependiendo en qué área, aunque no se lo expliquemos, en qué área de vida tiene planetas, en áreas introvertidas o extrovertidas. Más de una vez habrán escuchado una persona que diga, ay, no sé qué me pasa porque yo en este aspecto no puedo, en cambio en otro puedo, ¿no? O sea, de repente es más común escuchar, no sé qué me pasa porque acá sí, allá no, o al revés, es lo mismo. Y justamente la explicación para nosotros es claro, en este área tenés que vivir vivencias de agua. Entonces, en ese área vos no vas a ser impulsivo, extrovertido, no, vas a ser al revés, te vas a meter para adentro. ¿Sí? Quiere decir que también entender áreas de vida lo podemos llamar roles. Miren que vamos a la psicología. Roles, porque el rol no es exactamente quién yo soy, sino la tarea. Quiero decir, cuando yo trabajo de médico, yo no soy médico. Mi rol de médico se ejecuta, por ejemplo, cuando estoy en el hospital. ¿Está bien? O sea que acá tenemos otro rebusque, el rol. ¿Por qué? Porque cuando soy padre, no es lo mismo que cuando soy pareja. Aunque a veces la gente no lo pesca en la vida común, pero es bueno diferenciar. Cuando soy padre tengo un rol distinto a cuando soy pareja que tengo otro rol, y así sucesivamente. Y los roles están conectados con las casas. Si en vez de llamarlo casas, decimos áreas de los roles, ¡wow! Van a venir los junguianos y nos van a palmear la espalda diciendo, ¿cómo sabe esta persona? ¿Sí? O sea, estamos sencillamente mutando el vocabulario para que sea más accesible a la psicología mental de hoy en día de la gente que no es del rubro. Miren, les doy un ejemplo de rubros. ¿Por qué? Porque a veces es bueno entenderlo. Si ustedes escuchan hablar a un grupo de médicos entre sí, o de bioquímicos, o de matemáticos, la mitad de lo que ellos hablan no lo podemos entender. No sabemos de lo que hablan. Pero no hablan el mismo idioma. Sí, sí, el idioma es el mismo. Pero las palabras que usan son específicas de su especialidad. Y tienen sus nombres, sus explicaciones y definiciones que no son de uso común. ¿Sí? Entonces, ¿qué pasa? Los que no estamos en ese rubro, no sabemos de lo que habla la gente. Yo eso lo aprendí de pibe, tenía como 15 años. Trabajaba de cadete en una oficina. En una oficina de abogados. Un señor era abogado y una señora era abogado. Pero ¿qué pasa? El señor era un hiperculto, tipo Borges. Así nomás.
Y un día, en la oficina, había una carta de él sobre la mesa que le escribía a un amigo. Era, oh, estimado, bla, bla, bla. No era una carta de trabajo. Y yo me la puse a leer. Mire, si lo hubiera escrito en japonés hubiera sido igual, no entendí nada de lo que dijo. Y yo no era burro, era un tipo, como un pibe, tenía un buen promedio en el colegio, en la secundaria me iba bien, no era que era analfabeto total. No entendía lo que decía. Era lo mismo que estuviera escrito en castellano, en japonés, en alemán. Era igual, no entendía. Y ahí me entré a dar cuenta de esto, que hay partes del vocabulario que son específicamente técnicos. Y dentro de ese rubro, entre ellos se entiende. Lo que está más afuera, no entendemos nada. No hay cómo. A menos que ellos dejen de usar su vocabulario técnico y nos hablen de algún modo en el idioma de la calle. Y a partir de eso, mal que mal, puedo entender lo que me dicen. De esto se trata. Esto que yo digo, no, cuanto más uso el idioma de la calle, más comprensible soy. ¿Sí? Y al ser más comprensible, hago mejor mi servicio. Y además, de afuera también me lo agradecen. Por eso les estaba mostrando esto. Ahora, vuelvo al punto. Este sistema, que yo lo conozco hace mucho porque lo aprendí, en primer lugar, con 4 clasificaciones se queda corto. Porque en realidad a Jung no le importaba la clasificación de las personalidades, sino desarrolló una clasificación básica y después desarrolló teorías del sueño y teorías filosóficas. Se fue por otro lado. Jung no era un especialista en psicodiagnóstico ni le interesaba. Lo usó de base con 4 características, que eran las mismas que describía con otro nombre, describía en la antigüedad a los griegos, en vez de llamarlo humor, él le llamó tipología, chao, resolvió el tema de la copia, y se quedó con 4. Avanzando en esto, alguno que retomó el tema, arrancó, en vez de con 4, arrancó con 8 rasgos tipológicos básicos. Y por eso, cuando vemos el dibujito, en vez de haber 4, hay 8. Si pensamos un poco y analizamos, y después tenemos formas de, que yo les mandé 2 prototipos de esos 8, tengo los restantes también que se los paso para la próxima clase. Si analizamos los prototipos, si primero analizamos esta rueda de 8, si vemos que hay 8 categorías mayores categorías. En vez de haber solo 4, crearon 8. O sea, está bien porque hay que hacerlo como más diferencial. Y fíjense los nombres que pusieron, cómo clasifican las personalidades, que está en la rueda que les envié. Reformador, director, motivador, inspirador. Motivador e inspirador. Parecería ser lo mismo, pero no. Después viene colaborador, defensor, coordinador, observador. Y ahí terminan las 8 categorías. Si las analizamos, si usamos el análisis de las palabras, fíjense, ¿cuál es la característica del reformador? Primero, ¿qué pensamos en un reformador? Che? ¿Cómo llamaban a Rosas? ¿Reformador? Sí, más o menos como eso lo llamaban. ¿Por qué? Es así. Tenía determinación. Determinación es cabeza dura. A veces para bien, a veces para mal, ¿de acuerdo? No es que está mal ser cabeza dura. En algunos casos es bueno, y en otros casos es jodido. Pero es la característica. A eso también pone supervisión del rendimiento. ¿Qué rendimiento superviso? El de los otros. Soy un crítico. A ver si lo hace bien. Y también pone disciplina, como dando 3 detalles, hay más, pero pone disciplina. ¿Qué es disciplina? Obediencia. Cuando yo impongo la disciplina,
estoy imponiendo obediencia, de buena forma o de mala forma, con justificativos legales o por la fuerza, más o menos. Entonces, ¿qué vemos? Reformador. A ver, voy a dar un ejemplo histórico de un reformador. Se llamó Adolfo Hitler. Piénsenlo, digamos, sin opinión, sin lo subjetivo. Si entramos en lo subjetivo, es otra historia. Pero de algún modo el tipo fue. ¿Sí? ¿Por qué le dieron bolilla? Porque la Alemania, después de la Primera Guerra, perdió la Primera Guerra, ya era la segunda guerra que hacía, porque en 1870 y pico Alemania inició otra guerra. La de 1914, la segunda que inicia, y la otra la tercera. Entonces, venía de haber perdido una guerra Alemania. Y entonces lo ponen contra la pared y tiene que pagar deudas propias y deudas ajenas, porque en la guerra el que pierde paga lo que gastaron los vencedores. No es que cada cual se va a su casa y se acabó. Si te gané, ponete porque me hiciste gastar en arma, en avión, en bomba, bla, 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 bla. ¿Sí? Entonces le ponen unas exigencias enormes a Alemania. Habían perdido la guerra, la aceptan, pero les iba de mal en peor. Entonces, ¿qué hace el reformador Hitler? Viene a cambiar eso. Pero fíjense, leamos las características que describe este sistema. Cualquier sistema diría lo mismo, ¿no? Determinación. El tipo estaba convencido que no. Cuando el tipo dijo, hay que pelear con Rusia, fue, mandó a los soldados a Rusia y chao. Y le decían, no, mira, no conviene. ¿Qué no conviene? Va a Rusia. Quiero decir, había determinación. Y también supervisaba el rendimiento, o sea, que todo fuera como él quería que fuera. Y la disciplina con Hitler era terrible. Como ven, ahí tenemos un reformador. Seguro que no era un signo de agua. Porque el signo de agua tiene que ver con las emociones. O sea, son introvertidos. Y acá, digamos, Hitler era de fuego, era un guerrero. Entonces vemos la explicación. ¿Sí? Quiero decir, podemos ver los prototipos y después entender cuando leemos la carta. Acá me dicen que en un minuto